Bien, entonces ahora vemos la construcción de una red prototipo o red piloto que vamos a aplicar a continuación. A menudo, ¿cierto?, es deseable verificar el diseño antes de la implementación. Entonces, el diseño puede ser probado ya sea en una red ya existente, quiere decir en una red piloto, ¿cierto? Sigo cometiendo el mismo error de marcar la capa. ¿Ya? Bueno, la red piloto, ¿cierto?, quiere decir que nosotros implementamos parte de la red que permite verificar, ¿cierto?, el cliente, los requisitos del cliente en una red de producción. ¿Ya? Y la red prototipo, ¿cierto?, quiere decir que nosotros implementamos, hacemos pruebas, ¿cierto?, en una red prototipo, que tal como se dice, en un ambiente de laboratorio totalmente alejado de la red de producción. ¿Ya? Entonces hay que tener claro, ¿cierto?, que el diseño puede ser probado ya sea en una red existente, sea en vivo, llamada red piloto, o preferiblemente en una red prototipo que no afecta la red existente. Son los dos casos. Una implementación exitosa del diseño, ya sea en una red piloto o prototipo, se puede utilizar como una prueba de concepto en preparación para la plena aplicación y se puede utilizar como entrada a las medidas de las aplicaciones. Es importante que el piloto o prototipo se pueda probar el diseño, incluyendo la mayor parte importante de los requisitos del cliente indicado. Por ejemplo, si un requisito clave es el tiempo de respuesta mínimo para los usuarios remotos, se debe asegurar que el prototipo o piloto verifica que el tiempo máximo aceptable de respuesta no sea superado a ese máximo. Una aplicación prototipo o piloto puede tener uno de los dos resultados, ¿cierto? Puede ser de éxito o de fallo. Si es de éxito, quiere decir que el resultado suele ser suficiente para demostrar el concepto de diseño. En caso de fallo, este resultado normalmente se utiliza para corregir el diseño y la falla de prototipo o piloto entonces se repite nuevamente. En el caso de pequeñas desviaciones, el diseño se puede corregir y probar en el prototipo o repiloto en forma inmediata. A continuación, entonces, vamos a ver un ejemplo de una red prototipo que está en esta figura. Aquí podemos ver que el subconjunto de la topología se muestra en una red planificada, ¿cierto? Las áreas resaltantes se indican las partes de la red que participan en el rediseño. Esta parte de la topología se implementó por primera vez en una red prototipo para verificar el diseño. Entonces aquí podemos ver que esta parte de la red, ojalá que esté en la capa, ¿ya? Esta parte de la red fue la que se probó, ¿cierto?, en el laboratorio antes de llevarlo a la producción. Y una vez que fue probada, ¿cierto?, y cumplía la funcionalidad que pedían los clientes en los requerimientos, ¿cierto? Entonces recién se incorpora en el diseño propiamente tal.